En el extremo oriental del Mediterráneo, cuando las potencias luchaban por cada corredor estratégico y los reinos competían por rutas que definían su supervivencia, un solo gobernante transformó un escenario frágil en un tablero de maniobras calculadas. Ramsés II, figura colosal de la historia egipcia, no actuó únicamente con la fuerza de sus ejércitos. Lo hizo con una comprensión precisa de los territorios que rodeaban el Nilo y de las tensiones que conectaban el delta con los pasos hacia Siria. Su ascenso coincidió con un momento en el que cualquier movimiento podía desencadenar una ruptura regional de magnitud inesperada. En ese contexto, una decisión estratégica, oculta entre campañas, tratados rotos y rutas vigiladas, agitó zonas que parecían estables. Mientras los reinos del Levante se reorganizaban bajo presiones rivales, Ramsés II evaluó fortalezas, distancias y vulnerabilidades con una exactitud que superaba el mero impulso militar. Lo que pronto emergió no fue una ofensiva impulsiva, sino un movimiento diseñado para alterar la correlación de fuerzas en uno de los territorios más disputados de la Edad del Bronce. A medida que Egipto ajustaba sus posiciones, regiones enteras comenzaron a reaccionar. Ciudades fortificadas reforzaron sus murallas, rutas de suministro cambiaron de dirección y alianzas tradicionales entraron en tensión. Cada desplazamiento, cada construcción, cada negociación formaba parte de un proceso mayor que solo podía entenderse observando el mapa completo. Un escenario en el que Ramsés II buscaba no solo prevalecer, sino reconfigurar el equilibrio que sostenía el Oriente Próximo. La maniobra avanzó con un ritmo calculado. No fue un estallido repentino, sino una presión progresiva que empujó fronteras, consolidó posiciones y forzó a los rivales a responder antes de estar preparados. La transformación que siguió no fue inmediata, pero dejó efectos duraderos en el control territorial y en la estructura política de la región. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. La región que rodeaba a Egipto en tiempos de Ramsés II no era un espacio estático ni predecible. Desde el delta del Nilo hasta los corredores montañosos que llevaban hacia Canaán y Siria, cada paso tenía implicaciones políticas y logísticas. Las potencias que competían por estos territorios entendían que el control de rutas, fortalezas y puntos de paso no solo definía la capacidad militar, sino también la estabilidad interna de los reinos. En este escenario dinámico, Egipto enfrentaba la necesidad de afirmar su posición frente a amenazas crecientes y administraciones rivales que buscaban ampliar su margen de maniobra. Ramsés II heredó un imperio que debía sostenerse en un tablero donde todas las potencias observaban cada movimiento. Su gobierno combinó obras monumentales, reorganización territorial y una política exterior activa que respondía no solo a rivalidades militares, sino también a la competencia por recursos y vías de comunicación. Las tensiones con los reinos hititas, las fluctuaciones en los enclaves cananeos y los cambios en las redes de alianzas transformaban constantemente las líneas de influencia en el Levante. Para comprender la maniobra estratégica que marcaría su reinado, resulta indispensable observar el entramado de factores que condicionaban el avance egipcio. Desde la logística necesaria para mover tropas a través de distancias extensas, hasta la administración de las ciudades aliadas y la evaluación de fortificaciones clave, cada elemento formaba parte de una visión más amplia. Ramsés II no solo debía consolidar su poder en Egipto, necesitaba asegurar rutas vitales que conectaban el Nilo con regiones que definían la economía y la seguridad del imperio. Este episodio no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una respuesta calculada ante un entorno que exigía precisión y una lectura correcta del territorio. Lo que estaba en juego no era una simple victoria militar, sino la capacidad de Egipto para sostener su influencia en un espacio donde la competencia era permanente y cada frontera dependía de decisiones estratégicas. El escenario previo al movimiento decisivo de Ramsés II requería una lectura minuciosa del espacio geográfico que unía el delta del Nilo con los enclaves estratégicos del Levante. Egipto no podía operar allí sin considerar el terreno, la disposición de las ciudades cananeas, las rutas de suministro y la presencia de fortalezas que controlaban accesos esenciales. Cada región poseía condiciones particulares. Zonas fértiles que abastecían a las guarniciones, corredores estrechos donde un ejército podía quedar atrapado y puntos elevados que ofrecían ventajas de vigilancia. Antes de actuar, Ramsés II necesitaba comprender cómo estos elementos condicionaban cualquier despliegue militar.
La administración egipcia mantenía una red de puestos avanzados que aseguraban la comunicación entre el valle del Nilo y los territorios exteriores. Estos enclaves no solo servían como puntos de tránsito para tropas, sino también como centros de almacenaje para grano, agua y materiales utilizados en campañas prolongadas. El reinado de Ramsés II heredó esta infraestructura, pero se enfrentó a un entorno más tenso, con reinos vecinos fortaleciendo posiciones y estableciendo alianzas que amenazaban la continuidad del dominio egipcio. El control de estos puestos se volvió crucial para sostener cualquier operación futura. En paralelo, los reinos cananeos no se mantenían pasivos. Muchos de ellos actuaban como intermediarios entre Egipto y los hititas, modificando alianzas según las presiones regionales. Su ubicación, en rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con los desiertos interiores, hacía de estas ciudades puntos clave en cualquier movimiento ofensivo o defensivo. Ramsés II debía evaluar no únicamente su lealtad declarada, sino su capacidad real para sostener un conflicto prolongado sin inclinarse hacia el rival que ofreciera mejores garantías. Los informes que llegaban a la corte de Pi-Ramsés proporcionaban datos constantes sobre caravanas, desplazamientos militares, tensiones internas y actividad en las fortificaciones del norte. Estos registros administrativos, elaborados por escribas especializados, permitían a Ramsés calcular distancias, anticipar movimientos enemigos y determinar qué rutas podían sostener un avance egipcio sin interrupciones. La información territorial, más que la fuerza bruta, se transformó en la herramienta principal para interpretar el tablero geopolítico. El análisis de rutas fue uno de los aspectos fundamentales del proceso. Algunas vías permitían el transporte rápido de tropas y suministros, pero atravesaban zonas vulnerables donde un ataque sorpresa podía dividir al ejército. Otras rutas eran más seguras, pero su extensión exigía mayores recursos. Ramsés II debía seleccionar un corredor que equilibrara velocidad, protección y acceso a puntos de abastecimiento. Este equilibrio sería determinante para ejecutar la maniobra que alteraría el control de la región. La estructura militar egipcia estaba diseñada para adaptarse a campañas extensas, pero dependía de la estabilidad de los territorios intermedios. Las guarniciones egipcias en Canaán actuaban como nodos que enlazaban la retaguardia con la vanguardia. Ramsés II ordenó inspecciones detalladas para evaluar el estado de estas posiciones: murallas, reservas de alimentos, disponibilidad de mensajeros y capacidad para resistir asedios breves. Cada informe sumaba precisión al plan que iba tomando forma en la corte. Mientras tanto, los hititas consolidaban su influencia sobre ciudades importantes del norte, reforzando su propia red de rutas. Ambos imperios sabían que quien controlara estos corredores dominaría no solo el flujo comercial, sino también las operaciones militares de la región. La competencia no se reducía a enfrentamientos directos, sino a la habilidad de reorganizar el entorno para obligar al rival a reaccionar en un terreno desfavorable. Ramsés II analizaba cómo alterar ese equilibrio sin exponer sus posiciones internas. La presión territorial crecía. Comerciantes informaban sobre tensiones en pasos montañosos, y emisarios egipcios reportaban actividad creciente en fortalezas hititas. El entorno estaba listo para una transformación, pero aún no era evidente qué dirección tomaría. Ramsés II, sin embargo, comenzó a definir un objetivo claro: reestructurar la relación entre espacios controlados y rutas disputadas para limitar el margen de maniobra del rival. El avance egipcio no podía iniciar sin coordinación entre administración, logística y comando militar. Se reforzaron depósitos de recursos, se aseguraron rutas secundarias y se establecieron mecanismos para transmitir órdenes rápidamente desde la capital. Este proceso de preparación, aunque invisible para muchos contemporáneos, fue decisivo. Sin bases sólidas, ninguna campaña podía sostenerse más allá de sus primeras etapas. Finalmente, la estructura estaba lista. Ramsés II contaba con información precisa, rutas definidas, fortalezas evaluadas y una comprensión profunda del escenario geográfico. El movimiento que preparaba no sería improvisado ni inmediato, sería el resultado de una lectura estratégica capaz de transformar las tensiones regionales en una oportunidad para alterar el equilibrio del Levante. La maniobra estaba por comenzar. La reorganización inicial permitió que Ramsés II identificara los puntos donde Egipto podía ejercer presión sin comprometer su estructura interna.
Con los informes de las guarniciones y los registros administrativos, quedó claro que el control de ciertos valles y rutas costeras funcionaba como un eje que conectaba las posiciones egipcias en Canaán con las regiones más expuestas al norte. Estas zonas no solo eran pasillos estratégicos, actuaban como filtros que permitían o impedían la movilidad de caravanas y ejércitos entre los reinos del Levante. La maniobra debía comenzar precisamente allí, donde pequeñas alteraciones producían repercusiones amplias. El primer paso consistió en reforzar la presencia egipcia en enclaves que servían como bisagra entre territorios aliados y áreas bajo influencia hitita. Estas posiciones estaban en constante observación por los rivales, por lo que cualquier modificación en su actividad generaba una reacción inmediata. Ramsés II ordenó ampliaciones en ciertas fortificaciones, redobló la vigilancia en pasos estrechos y autorizó patrullas adicionales en rutas comerciales clave. La intención no era atacar, sino demostrar que Egipto tenía la capacidad de asegurar puntos de tránsito esenciales y que podía interrumpirlos sin previo aviso. Las ciudades cananeas, conscientes de la tensión entre Egipto y los hititas, comenzaron a evaluar cuál potencia ofrecía mayor estabilidad. Sus líderes dependían de rutas para comerciar y sostener economías locales, por lo que cualquier desequilibrio influía en sus decisiones políticas. Ramsés II aprovechó esta situación, reforzando acuerdos administrativos, ofreciendo protección selectiva y mostrando que su presencia no era temporal. Estas acciones buscaban limitar la influencia hitita sin necesidad de confrontación directa. Paralelamente, la corte egipcia analizó los ritmos de movimiento del rival. Los hititas mantenían un sistema sólido de comunicación a través de sus enclaves norteños, pero la distancia entre estos puntos creaba vulnerabilidades. Ramsés II comprendió que si Egipto lograba presionar rutas donde la administración hitita dependía de mensajes lentos y caravanas dispersas, podía obligarlos a redistribuir fuerzas en detrimento de sus posiciones más fuertes. La maniobra, por lo tanto, debía incidir en esos espacios intermedios donde la capacidad de reacción hitita se reducía. La logística fue un factor decisivo en esta fase. Egipto organizó caravanas con suministros destinados a abastecer guarniciones en regiones remotas, asegurando que cualquier despliegue futuro tuviera el apoyo necesario. El traslado de alimentos, agua y materiales se hizo de forma escalonada para no atraer atención inmediata. Este flujo constante reforzó centros que parecían secundarios, pero que, en realidad, constituían la columna vertebral de la expansión egipcia. Ramsés II sabía que un ejército bien abastecido podía sostener posiciones clave aunque el rival intentara aislarlo. La diplomacia acompañó estas acciones. Ramsés envió emisarios a ciudades que tradicionalmente oscilaban entre ambas potencias. Estos contactos no ofrecían alianzas formales, sino garantías administrativas y comerciales. El objetivo era generar un entorno en el que el rival percibiera que cualquier movimiento hacia el sur encontraría resistencia no solo militar, sino también política. Las ciudades que dependían del comercio egipcio empezaron a reforzar sus propias defensas, indicando que la presión de Egipto ya estaba produciendo efectos visibles. A medida que estas tensiones crecían, las fortalezas hititas ampliaron su actividad militar. Sus comandantes evaluaban la posibilidad de un avance egipcio, pero la falta de información precisa dificultaba anticipar dónde ocurriría. Ramsés II utilizó esta incertidumbre para dispersar la atención enemiga. Movimientos menores en una zona creaban alarma, mientras que acciones más relevantes se desarrollaban en silencio en otra región. Esta asimetría en la información fue crucial para desestabilizar la gestión hitita del territorio. El control de rutas fluviales también desempeñó un papel importante. Aunque el dominio del Nilo era indiscutido, los afluentes menores y los canales conectados con rutas terrestres servían como vías de transporte que podían acelerar o retrasar operaciones. Ramsés II ordenó inspecciones específicas para determinar qué puntos podían funcionar como nodos logísticos en campañas prolongadas. Esta revisión demostró que ciertas regiones aparentemente periféricas podían convertirse en centros de redistribución estratégica. Los preparativos egipcios no pasaron desapercibidos. Los mensajeros hititas registraron movimientos y enviaron informes a sus superiores, quienes interpretaron estas señales como indicios de un avance inminente. La respuesta fue reorganizar tropas y reforzar enclaves que se consideraban vulnerables. Esta redistribución redujo la presión hitita sobre otras áreas,
facilitando que Egipto consolidara posiciones sin resistencia directa. Ramsés II entendió que la reacción del rival era una oportunidad para avanzar con la siguiente fase de su plan. Con cada movimiento, Egipto moldeaba el escenario a su favor. Sin disparar una sola flecha, Ramsés II había forzado desplazamientos, tensiones diplomáticas, reacomodos administrativos y cambios defensivos. La maniobra entraba en una etapa en la que la presión debía transformarse en acción concreta. Ajustes territoriales, ocupaciones calculadas y avances que definirían la dirección del conflicto en el Levante. La siguiente etapa requeriría precisión aún mayor. El momento en que la presión debía convertirse en acción llegó cuando Ramsés II identificó un punto específico donde el equilibrio del Levante podía fracturarse sin necesidad de un enfrentamiento total. Ese eje estaba formado por una cadena de rutas que conectaban el interior cananeo con los dominios hititas. Quien controlara esos pasos no solo dominaba el movimiento de tropas, sino también el flujo comercial y la comunicación política entre reinos aliados. Ramsés comprendió que una intervención en este corredor podía alterar la relación de dependencia que muchas ciudades mantenían con los hititas y, al mismo tiempo, afirmaba la presencia egipcia sin sobreextender sus recursos. El avance comenzó con la consolidación de posiciones egipcias en regiones que parecían secundarias, pero que funcionaban como entradas naturales hacia áreas en disputa. Pequeños destacamentos se movieron de forma coordinada, evitando rutas vigiladas y desplazándose por caminos menos evidentes. Este movimiento no buscaba provocar, sino ocupar espacios cuya importancia logística pasaba desapercibida para observadores superficiales. Una vez establecidas, estas posiciones permitieron a Ramsés proyectar fuerza hacia zonas más profundas del territorio. Las ciudades cananeas, observando esta reorganización, enfrentaron la necesidad de redefinir sus alianzas. Para algunas, la presencia egipcia representaba una oportunidad de estabilizar su posición interna. Para otras, implicaba la obligación de elegir un lado antes de que el equilibrio regional se decantara. Ramsés II utilizó esta incertidumbre para fortalecer acuerdos con aquellas ciudades que dependían de rutas controladas por Egipto. La maniobra no solo aseguraba el tránsito hacia posiciones estratégicas, sino que desarmaba parcialmente la red de apoyo hitita. La reacción del rival, aunque tardía, confirmó que la maniobra estaba generando el impacto esperado. Los hititas reforzaron enclaves cercanos al arco norte del corredor, enviando tropas adicionales para vigilar movimientos egipcios. Sin embargo, esta redistribución debilitó otras áreas que consideraban seguras. Ramsés II aprovechó esa brecha para enviar unidades móviles que ocuparon rutas alternativas, garantizando así que su presencia se extendiera más allá de los puntos donde el rival concentraba fuerzas. Un componente esencial en esta fase fue el uso de información precisa. Los exploradores egipcios reportaban cambios en los patrones de comercio, desplazamientos de caravanas y actividad inusual en fortificaciones rivales. Con estos datos, Ramsés ajustaba sus órdenes diariamente, asegurándose de que cada avance respondiera a un vacío en la estructura hitita. Esta capacidad de adaptación permitió a Egipto actuar con rapidez sin comprometer su logística, lo que reforzó la sensación de que la iniciativa pertenecía completamente a Ramsés. La presión en el corredor central provocó un fenómeno predecible. Ciudades anteriormente neutrales comenzaron a inclinarse hacia Egipto. No era una cuestión ideológica, sino estratégica. La presencia de guarniciones egipcias, combinada con rutas seguras para el comercio, ofrecía estabilidad inmediata. Al mismo tiempo, los hititas mostraban señales de tensión al dividir sus tropas para cubrir extensas áreas. Este desequilibrio político y militar favorecía la expansión egipcia sin recurrir a campañas directas. Mientras tanto, las guarniciones egipcias reforzaban puntos clave para garantizar la continuidad del avance. Se esnevaluaron depósitos de alimentos, se construyeron pequeñas obras defensivas y se aseguraron pozos que permitían sostener tropas durante periodos prolongados. Esta infraestructura, aunque modesta en apariencia, era esencial para mantener el dominio territorial. Ramsés II no buscaba ocupar ciudades grandes de inmediato, buscaba controlar el entorno que les daba sentido estratégico. En este punto, los hititas comenzaron a enviar emisarios para investigar las intenciones egipcias. La corte egipcia, consciente del valor de la ambigüedad, evitó declaraciones que revelaran objetivos concretos.
La falta de claridad obligó al rival a mantener fuerzas dispersas, incapaces de concentrarse en un solo frente. Esta dispersión facilitaba que Egipto avanzara de manera gradual, ocupando posiciones sin encontrar resistencia suficiente para detenerlo. El impacto territorial ya era evidente. Rutas antes vigiladas por tropas hititas quedaron sin protección estable, lo que permitía a Egipto controlar corredores de comunicación esenciales. Ciudades que dependían del comercio egipcio reafirmaron su alianza, mientras otras empezaban a considerar la posibilidad de reorganizar su estructura política para adaptarse a la nueva correlación de fuerzas. El entramado diplomático comenzaba a inclinarse claramente hacia el Nilo. Con esta fase cumplida, Ramsés II había logrado modificar el mapa operativo sin necesidad de una batalla decisiva. El corredor central estaba bajo presión. Las rutas principales habían cambiado de manos y las ciudades situadas en áreas estratégicas respondían de forma favorable a Egipto. La maniobra avanzaba hacia un punto en el que la presencia egipcia se convertiría en un factor determinante para cualquier decisión política o militar en el Levante. La siguiente etapa consistiría en consolidar este control y forzar a los hititas a una respuesta que los colocara en desventaja. La fase siguiente de la maniobra obligó a Ramsés II a evaluar cómo transformar el control de rutas en una presencia territorial duradera. La presión inicial había desplazado el equilibrio del corredor central, pero mantener esa ventaja requería asegurar puntos desde los cuales Egipto pudiera proyectar fuerza sin depender de movimientos extensos. El desafío consistía en identificar lugares donde refuerzos, suministros y comunicaciones fluyeran de manera constante, reduciendo el riesgo de interrupciones inesperadas. Las guarniciones que sostenían la expansión debían recibir apoyo continuo para evitar que la presión hitita las aislara. Egipto comenzó por reforzar posiciones que hasta entonces habían desempeñado un papel secundario dentro de la estructura administrativa. Estas localizaciones, cercanas a rutas de abastecimiento o situadas en elevaciones naturales, se convirtieron en nodos capaces de sostener operaciones prolongadas. Ramsés II ordenó mejoras en sistemas de almacenamiento, ampliación de defensas y establecimiento de pequeños talleres para reparar armas y equipamiento. Estas medidas buscaban disminuir la dependencia de envíos directos desde el delta, permitiendo que la presencia egipcia resistiera periodos de tensión sin colapsar. Al mismo tiempo, las ciudades aliadas observaron que Egipto ya no actuaba solo como un poder distante, sino como un actor que consolidaba estructuras sólidas en el territorio. Esta percepción fortaleció acuerdos previos y atrajo el apoyo de comunidades que veían en la administración egipcia una oportunidad de estabilidad. Ramsés II utilizó esta disposición favorable para formalizar pactos que garantizaban el uso de rutas de abastecimiento y permitían instalar pequeños destacamentos dentro de zonas urbanas. La cooperación se convirtió en un componente clave para mantener la continuidad del avance. La reacción hitita no tardó en materializarse. Comandantes del norte enviaron unidades para reforzar fortalezas que se consideraban esenciales para contener la expansión egipcia. Sin embargo, su estructura de abastecimiento enfrentaba complicaciones derivadas de la distancia y la necesidad de proteger vías que no estaban completamente aseguradas. Cada movimiento hitita exigía escoltas adicionales y generaba fricción interna, lo que ralentizaba su respuesta. Ramsés II identificó esta dificultad y concentró sus esfuerzos en fortalecer regiones donde el enemigo tardaría en intervenir. El control del agua desempeñó un papel decisivo en esta etapa. Los pozos y manantiales situados en las rutas que conectaban Canaán con los territorios interiores determinaban la capacidad de sustentación de tropas en tránsito. Egipto envió especialistas para inspeccionar estos puntos y asegurar su funcionamiento. Algunos pozos fueron reforzados, otros vigilados para evitar sabotajes. Este enfoque pragmático permitió que los destacamentos egipcios mantuvieran movilidad continua, mientras que las fuerzas hititas, menos familiarizadas con la región, enfrentaban mayores dificultades para operar fuera de sus enclaves establecidos. En paralelo, la administración egipcia intensificó la recopilación de información territorial. Registraron la capacidad agrícola de aldeas cercanas, identificaron zonas donde podían establecer depósitos temporales y evaluaron rutas alternativas que permitieran rodear fortificaciones rivales. Cada dato enriquecía el mapa operativo que guiaba las decisiones de Ramsés II.
La maniobra avanzaba no por la fuerza bruta, sino por la precisión del conocimiento territorial acumulado. La consolidación del corredor central permitió a Egipto proyectar su influencia más hacia el norte. Ciudades situadas cerca de zonas disputadas comenzaron a observar con atención cómo la presión egipcia reorganizaba las relaciones regionales. Algunas solicitaron garantías, otras ofrecieron colaboración indirecta al reducir su apoyo a los hititas. Este cambio, aunque discreto, alteraba gradualmente la estructura política del Levante. Ramsés II comprendía que el dominio territorial dependía tanto de la estrategia militar como de la percepción de estabilidad que Egipto conseguía transmitir. Los hititas, conscientes del avance egipcio, intentaron recuperar la iniciativa mediante incursiones limitadas en regiones periféricas. Estas operaciones buscaban interrumpir rutas secundarias y obligar a Egipto a redistribuir tropas. Sin embargo, la red de posiciones reforzadas por Ramsés II permitió absorber estas presiones sin comprometer el plan principal. Al desviar recursos hacia zonas menos relevantes, los hititas debilitaban su capacidad de frenar la expansión egipcia en los espacios realmente decisivos. La respuesta de Ramsés II fue clara: intensificar la coordinación entre guarniciones y asegurar mecanismos de comunicación rápidos entre los diferentes enclaves. Mensajeros entrenados, rutas protegidas y puntos de relevo permitían transmitir órdenes en tiempos reducidos. Esta agilidad contrastaba con la estructura hitita, más dispersa y dependiente de distancias mayores. Egipto podía ajustar sus movimientos con rapidez, mientras que el rival tardaba en reorganizarse. Al concluir esta etapa, el control del corredor central ya no era solo una cuestión de presencia militar, sino de administración efectiva y logística sostenida. Ramsés II había convertido una maniobra de presión en una estructura territorial que limitaba las opciones del enemigo. El siguiente paso implicaría utilizar esta base consolidada para avanzar hacia zonas donde la competencia sería mayor y donde cualquier error podía revertir los logros obtenidos. La consolidación del corredor permitió a Ramsés II preparar un movimiento más ambicioso, avanzar hacia regiones donde la presencia hitita era más sólida y donde las rutas se entrelazaban con enclaves capaces de sostener operaciones prolongadas. Este avance no buscaba un choque directo, sino crear presiones simultáneas que obligaran al rival a dividir sus fuerzas y a atender múltiples frentes. El objetivo era transformar el territorio en un espacio donde Egipto pudiera actuar con amplitud mientras los hititas respondían desde posiciones comprometidas. El análisis territorial reveló que ciertas zonas elevadas, situadas entre rutas principales y pasos secundarios, ofrecían ventajas de observación y control. Ramsés II envió unidades especializadas para evaluar estas áreas, con la instrucción de identificar lugares donde se pudieran instalar puestos temporales sin provocar respuestas inmediatas. Estas posiciones funcionaban como puntos de vigilancia y permitían anticipar movimientos enemigos con precisión. La capacidad de observar el entorno sin exponerse facilitaba un avance calibrado a cada cambio en la estructura rival. Mientras Egipto avanzaba, varias ciudades que habían mantenido neutralidad comenzaron a reconsiderar su postura. El fortalecimiento del corredor central y la mejora de las rutas controladas por Ramsés II modificaban el cálculo político local. Las comunidades comprendían que el acceso a recursos, protección y comercio dependía cada vez más del poder egipcio. Esta inclinación hacia el Nilo no se manifestaba en alianzas formales, sino en una reducción de apoyo logístico a los hititas, debilitando la red que les permitía operar en regiones amplias. Las guarniciones egipcias también se reorganizaron para sostener el avance. Ramsés II ordenó la redistribución de fuerzas en función de la proximidad a rutas claves, reforzando puntos donde la movilidad debía mantenerse constante. Los depósitos de alimentos y suministros se ampliaron de forma estratégica, creando capacidad para reaccionar ante imprevistos sin depender de envíos urgentes desde zonas lejanas. Esta estructura logística permitía que los movimientos egipcios mantuvieran continuidad incluso en momentos de presión creciente. La reacción hitita adquirió una forma distinta en esta fase. En lugar de concentrar tropas en una única fortaleza, intentaron establecer un sistema defensivo más amplio, diseñado para contener el avance egipcio mediante la vigilancia de rutas menores y la instalación de pequeñas unidades en posiciones dispersas. Sin embargo, esta táctica exigía una coordinación que su administración no siempre podía sostener.
especialmente en regiones donde las distancias entre enclaves eran extensas y los suministros tardaban en llegar. Ramsés II identificó rápidamente estas debilidades. La maniobra egipcia se basó entonces en una estrategia de presión escalonada. En lugar de forzar el avance en un solo eje, Ramsés II ordenó pequeños movimientos simultáneos en diferentes puntos, obligando al rival a redistribuir recursos constantemente. Esta multiplicación de frentes reducía la capacidad hitita de identificar la dirección principal del avance, lo que generaba inestabilidad interna y dificultaba la toma de decisiones. La incertidumbre se convertía en un arma estratégica. El control de rutas fluviales menores también adquirió importancia. Algunos cursos de agua permitían transportar suministros con mayor velocidad que por tierra, reduciendo la carga sobre caravanas y permitiendo mantener abastecida a la vanguardia egipcia. Ramsés II estableció puestos temporales a lo largo de estos canales, asegurando que el flujo de recursos se mantuviera incluso si el rival intentaba interrumpir rutas terrestres. Esta diversificación logística fortalecía la capacidad egipcia de sostener operaciones prolongadas. En paralelo, escribas y administradores registraban cada cambio territorial. Su labor consistía en identificar qué ciudades respondían favorablemente, qué rutas estaban en riesgo y qué puntos requerían refuerzos inmediatos. Esta información fluía hacia la corte de Pir Ramsés, donde se integraba en un mapa más amplio del conflicto. La maniobra egipcia dependía de esta capacidad de evaluar el entorno en tiempo real, permitiendo que Ramsés ajustara su estrategia con mínima demora. El efecto acumulado de estas medidas se volvió evidente. Los hititas enfrentaban crecientes dificultades para proteger rutas estratégicas, sostener posiciones distantes y mantener abastecidas sus guarniciones. Por el contrario, Egipto avanzaba con una red logística estable, apoyo político creciente y dominio sobre corredores clave. Incluso sin batallas significativas, el mapa comenzaba a inclinarse hacia Ramsés II, quien transformaba lentamente la región mediante control territorial progresivo. Con esta fase avanzada, el escenario estaba preparado para una maniobra que profundizara el impacto del avance egipcio. Las rutas estaban aseguradas, las alianzas estabilizadas y la estructura logística consolidada. Ramsés II podía ahora dirigir su atención hacia las zonas donde la influencia hitita seguía siendo decisiva y donde un movimiento calculado podía desencadenar una reconfiguración completa del equilibrio regional. El avance egipcio hacia las zonas donde la influencia hitita aún permanecía firme exigió un análisis más profundo de los territorios que actuaban como amortiguadores entre ambas potencias. Estas regiones, caracterizadas por una combinación de ciudades fortificadas, aldeas agrícolas y rutas que conectaban centros urbanos mayores, funcionaban como un cinturón que protegía los intereses hititas. Para que Egipto pudiera penetrar en estos espacios sin quedar expuesto, Ramsés II debía identificar puntos donde la defensa enemiga dependiera de estructuras frágiles o de alianzas inestables. Uno de los factores determinantes fue la evaluación de los enclaves que articulaban las comunicaciones hititas. Algunos funcionaban como puntos de redistribución de tropas y suministros, mientras que otros actuaban como nodos diplomáticos donde se negociaba la lealtad de ciudades vasallas. Ramsés II instruyó a sus agentes para analizar qué enclaves dependían de rutas vulnerables o de recursos escasos. Si Egipto lograba presionar estas arterias estratégicas, el rival tendría dificultades para sostener su red regional sin arriesgar posiciones más importantes. La estrategia egipcia consistió en fragmentar la capacidad de reacción hitita sin comprometer sus propias líneas de comunicación. Para ello, Ramsés ordenó movimientos calculados en zonas donde la administración rival carecía de control directo. Pequeñas unidades egipcias ocuparon posiciones elevadas que permitían observar rutas largas y anticipar el movimiento de caravanas y mensajeros. Esta vigilancia constante no solo brindaba información precisa, sino que obligaba al enemigo a avanzar con cautela, ralentizando cualquier intento de reorganización. A la vez, Ramsés II fortaleció su administración en los territorios recientemente asegurados. Los escribas documentaron las capacidades económicas locales, identificaron recursos que podían integrarse en la logística militar y establecieron mecanismos para coordinar la redistribución de suministros. Este enfoque administrativo permitió consolidar la presencia egipcia sin depender exclusivamente del envío de recursos desde el corazón del imperio. Cuanto más autosuficientes se volvieran estos territorios, más difícil sería para el rival revertir el avance.
El impacto diplomático comenzó a manifestarse de manera clara. Algunas ciudades cercanas a los dominios hititas empezaron a enviar emisarios a Egipto para evaluar la posibilidad de acuerdos que les proporcionaran estabilidad. Aunque Ramsés II evitó compromisos que lo obligaran a actuar antes de tiempo, aceptó ciertos pactos indirectos que ampliaban su esfera de influencia. Cada nueva adhesión debilitaba la posición hitita sin recurrir a confrontación militar. Esta reorganización silenciosa de lealtades redefinía las líneas de poder en el territorio. Los hititas respondieron con incursiones puntuales diseñadas para probar la solidez de las posiciones egipcias. Estas operaciones buscaban detectar puntos débiles en la red recién establecida por Ramsés II. Sin embargo, la presencia de guarniciones bien abastecidas y la instalación de puestos de vigilancia en rutas estratégicas permitieron a Egipto anticipar la mayoría de los movimientos rivales. Cuando se produjeron enfrentamientos menores, estos no generaron una pérdida significativa de posiciones ni interrupciones prolongadas en el avance egipcio. Un aspecto clave de esta fase fue el control de los flujos migratorios dentro del territorio. Grupos que se desplazaban por razones económicas o climáticas podían afectar la estabilidad de rutas y ciudades. La administración egipcia registró estos movimientos para evitar que se convirtieran en una herramienta utilizada por el rival para desestabilizar regiones recién aseguradas. La observación constante de estos patrones permitió a Egipto prevenir imprevistos que, en un entorno tan frágil, podían alterar la dinámica territorial. La creciente presión egipcia obligó a los hititas a considerar la posibilidad de concentrar fuerzas en un punto específico para detener el avance. Pero esta decisión implicaba riesgos. Un movimiento de tropas hacia el sur debilitaba zonas más al norte, donde otras potencias observaban atentamente. Ramsés II comprendía esta limitación y utilizó la amenaza de un avance mayor como herramienta estratégica. Al generar incertidumbre sobre dónde actuaría, forzaba al rival a mantener tropas dispersas, incapaces de formar un frente cohesionado. A medida que las tensiones escalaban, Ramsés II empezó a vislumbrar el momento en el que una intervención decisiva podría modificar definitivamente el equilibrio regional. La acumulación de posiciones seguras, el debilitamiento del sistema logístico hitita y la inclinación de varias ciudades hacia Egipto creaban un entorno en el que una maniobra bien ejecutada podía fracturar la red enemiga en varios puntos. No se trataba solo de ocupar territorio, sino de alterar la estructura misma del poder en el Levante. Al finalizar esta etapa, Egipto había logrado avanzar hacia zonas antes inaccesibles sin comprometer su estabilidad interna ni enfrentar pérdidas significativas. La maniobra, que comenzó como un movimiento de presión, evolucionaba hacia una transformación territorial que redefinía alianzas, rutas y áreas de influencia. Ramsés II estaba preparado para ejecutar la fase más compleja, un movimiento que pondría a prueba la cohesión hitita y determinaría la orientación definitiva de la región. La etapa final de la maniobra exigía que Ramsés II integrara todos los elementos acumulados: control de rutas, apoyo diplomático, presencia militar sostenida y una lectura precisa del comportamiento hitita. El objetivo ya no era simplemente presionar corredores estratégicos, sino desmontar la capacidad del rival para sostener su influencia en regiones clave. Para ello, Egipto debía actuar de forma simultánea en varios frentes, asegurando puntos que permitieran aislar enclaves hititas y limitar su margen de maniobra. Esta fase requería precisión absoluta, ya que cualquier movimiento precipitado podía comprometer los avances obtenidos. Ramsés II decidió enfocar su atención en una serie de rutas que conectaban los enclaves hititas del norte con sus apoyos más meridionales. Estas líneas de comunicación, vitales para la transmisión de órdenes y el abastecimiento, eran vulnerables a interrupciones si Egipto lograba ocupar posiciones clave en sus márgenes. Pequeñas unidades egipcias se desplazaron discretamente hacia zonas donde podían controlar pasos estrechos, vados y puntos elevados. Estas posiciones permitían observar movimientos enemigos y al mismo tiempo bloquear el tránsito sin involucrarse en enfrentamientos extensos. El impacto de esta presión se hizo evidente cuando varias ciudades bajo influencia hitita comenzaron a enfrentar dificultades para recibir suministros o comunicarse con autoridades superiores. El debilitamiento de estas conexiones reducía su capacidad para administrar su propio territorio
lo que a su vez incrementaba la dependencia de una respuesta que los hititas no podían garantizar con rapidez. Ramsés II entendió que esta pérdida de cohesión generaría tensiones internas que facilitarían la reconfiguración regional a favor de Egipto. En paralelo, la administración egipcia intensificó la consolidación de los territorios recientemente incorporados a su esfera de influencia. Se enviaron escribas para registrar recursos locales, se organizaron sistemas de almacenamiento y se reforzaron rutas secundarias que funcionaban como alternativas en caso de interrupciones. Esta estructura permitía sostener la presión sin agotar recursos y garantizaba que las guarniciones egipcias pudieran operar con autonomía creciente. Cuanto más estable fuera la retaguardia, mayor sería la libertad para expandir el alcance de la maniobra. Los hititas, conscientes del riesgo, intentaron restablecer el control mediante un movimiento coordinado que buscaba recuperar rutas perdidas y asegurar sus enclaves más vulnerables. Sin embargo, la distancia entre los puntos críticos y la falta de una red logística cohesiva dificultaron esta respuesta. Las fuerzas enviadas tardaban en llegar o debían desviarse para evitar posiciones egipcias, lo que anulaba la posibilidad de actuar con la rapidez necesaria. Ramsés II utilizó esta desventaja para reforzar aún más los nodos que Egipto ya controlaba. A medida que el rival perdía capacidad operativa, Ramsés II inició la fase más sensible de su acción: ocupar puntos donde la presencia hitita aún era fuerte, pero dependía de rutas que habían quedado bajo presión. Esta ocupación no consistía en asedios prolongados, sino en la toma de posiciones estratégicas que permitían controlar accesos y limitar refuerzos. La maniobra colocaba a los hititas en una situación en la que mantener sus enclaves requería recursos adicionales que su administración ya no podía sostener sin comprometer otras regiones. Las repercusiones políticas no tardaron en manifestarse. Ciudades semi-independientes que observaban la fragilidad del sistema hitita comenzaron a solicitar acuerdos más formales con Egipto. Algunas ofrecieron acceso directo a rutas internas, otras permitieron la instalación de guarniciones o la supervisión egipcia en sus fortificaciones. Estas decisiones no solo aseguraban el avance, sino que ampliaban la red de apoyo territorial de Egipto, consolidando su presencia en áreas donde antes solo actuaba de manera indirecta. El deterioro de la estructura hitita se hizo evidente cuando sus mensajeros empezaron a enviar informes contradictorios sobre la situación en zonas disputadas. La imposibilidad de coordinar movimientos coherentes mostraba que la capacidad de reacción se había fracturado. Ramsés II aprovechó esta dispersión para ejecutar un movimiento final que cerraba el ciclo de presión: reforzar los puntos que aislaban completamente enclaves enemigos clave. Con la coordinación territorial rota, estos enclaves perdían su función estratégica. En este escenario, incluso sin una confrontación mayor, el rival se encontró en una posición en la que cada decisión implicaba pérdidas significativas. Abandonar ciertas áreas significaba ceder influencia. Intentar recuperarlas requería recursos que ya no estaban disponibles. Ramsés II había logrado transformar el equilibrio del Levante mediante una combinación de control territorial, presión diplomática y reorganización estratégica que reducía gradualmente la capacidad operativa hitita. Con el territorio reorganizado, rutas aseguradas y alianzas redefinidas, la maniobra alcanzó su punto culminante. El avance egipcio había alterado de manera decisiva la estructura geopolítica de la región. Ramsés II no solo había consolidado la posición de Egipto, sino que había transformado un conflicto potencial en una reorganización profunda del espacio que marcó el final de una etapa y el inicio de un nuevo equilibrio en el Oriente Próximo. La maniobra ejecutada por Ramsés II no solo alteró rutas y posiciones, sino que redefinió la estructura territorial del Levante en un momento de competencia intensa entre potencias. Cada avance calculado, cada presión sobre enclaves rivales y cada alianza consolidada transformaron un escenario fragmentado en un territorio donde Egipto recuperaba capacidad de acción y ampliaba su margen estratégico. El impacto no fue producto de una victoria singular, sino del uso preciso del espacio, de la logística y de la lectura constante del entorno político. El resultado fue una reorganización que obligó al rival a operar desde una posición debilitada y dispersa. Con rutas aseguradas, enclaves aislados y ciudades inclinadas hacia su esfera de influencia, Ramsés II logró establecer un equilibrio que favorecía la expansión egipcia y limitaba la capacidad hitita de responder de manera coherente. La maniobra no eliminó la presencia del rival,
pero desarticuló su sistema territorial hasta el punto de impedir que actuara con la cohesión que había mantenido en décadas anteriores. Este episodio consolidó la posición egipcia y demostró que el dominio en el Oriente Próximo dependía tanto del control de rutas y presiones estratégicas como de la habilidad para transformar el espacio político sin recurrir a confrontaciones totales.